Y te damos gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz en favor de cada uno de nosotros, el cual es el motivo que nos reúne en este campamento, que es santificarnos, limpiarnos, pero también conocer más de Él. Y te pedimos también en esta hora, si hay un alma que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador personal, no se vaya de este lugar de esta misma manera. Bendice, Señor, tu palabra, bendice las reuniones, a cada uno de los hermanos que han de participar, pero también, Señor, por cada uno de los hermanos que están colaborando en la parte material, para que también tu palabra pueda ser de bendición y también lo puedan hacer en espíritu. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, queridos, la verdad es una alegría, después de un tiempo de preparación, el poder llegar a este campamento. Un campamento atípico, la primera vez que de parte de la iglesia por lo menos invitamos oficialmente a jóvenes de otras iglesias. Nos acompañan jóvenes de la iglesia de la Granja y jóvenes de la iglesia del Anexo, allí en Tres Arroyos y Lima. También hay un joven de Buenos Aires y hermanitas de La Plata y de Coronel Suárez. Así que, pero propiamente dicho, así a iglesias puntuales, es la primera vez que lo hacemos. Y en esta oportunidad también vamos a contar, y le doy gracias al Señor también, porque les voy a ser sincero, el tema que el Señor puso en mi corazón me resultaba muy complejo poder explayarlo solo. Y la verdad lo tomé de parte del Señor, que nuestro hermano el pastor Haroldo nos acompañe en este campamento, ya que es un hermano que, como siempre decimos, los pastores somos iguales, pero hay un orden podemos decir, de prelación, de antigüedad y de experiencia. Pero bueno, rogamos que el Señor pueda, y siempre me tomo de la frase de un pastor que ya con el Señor, el pastor Benjamin Fay, que cuando habló en el año 70, su introducción fue: no miren al que les habla, sino que miren al Señor. ¿Sí? Miren, escuchen, traten de escuchar la voz del Señor, no al que les habla, y que el Señor también en este campamento nos pueda bendecir y ayudar. Y como leímos, me faltó escribir en el estudio, lo tenía el texto principal de la lectura que tuvimos hoy, que era en Ezequiel 44, en el versículo 23. Me faltó pasarle ese a Melody, que dice, porque veníamos hablando de los sacerdotes, de los levitas que se santificaron. Y dice en el versículo 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Para ser franco con ustedes, el estudio que el Señor me guió para prepararlo no se lo compartí a nadie, solamente al pastor Haroldo. Y he visto hasta ahora, por lo menos en las reuniones que hemos tenido, un hilo conductor. Y es justamente el tema de la santificación. Y lo que movió este campamento es la necesidad, como creo que se los comenté en una reunión a los hermanos, es la necesidad que estamos viendo en este tiempo, donde al pueblo cristiano, porque tenemos que decir del pueblo cristiano, se nos está haciendo, y nos incluimos los mayores, muy difícil distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y no limpio. Estamos notando que en los creyentes se está metiendo muchísimas cosas de este mundo que ya son parte de nuestra vida. Convivimos con ellas y muchas de esas cosas las tenemos incluidas en nuestra vida. Entonces, como siempre dice animales de costumbre. El ser humano es un animal de costumbre, perdonen la frase, ¿no? Pero al principio, cuando algo cambia, nos llama la atención y nos escandaliza. Pero con el correr del tiempo, nos acostumbramos y ya no nos escandaliza. ¿Sí? Así podemos, por ejemplo, ¿no? Si uno mira
hace tantos años, no sé mucho, pero 30, 40 años atrás. Por ejemplo, ¿no? La forma de dirigirse los hijos hacia los padres no es la misma forma que hoy los hijos se dirigen hacia los padres. Al principio podía parecer como un nene caprichoso se va a dirigir hacia un padre, faltándole respeto. Pero hoy ya es normal ver nenes caprichosos. Y lo tomamos como una costumbre, lo cual no es correcto. Entonces, así como un montón de corrientes de pensamientos que nos rodean, no es... lo vamos tomando y se nos va haciendo parte de nuestra vida. Entonces, yo lo que quiero establecer en este campamento es lo siguiente. Es un campamento que yo le pedí al pastor Haroldo hablar con franqueza. Los que me conocen saben que yo no doy vuelta con los temas y por ahí a veces me falta un poco de tacto. Pero creo que si no apuntamos, como se dice, ¿no?, al hueso, no vamos a salir bendecidos como tenemos que hacerlo. Entonces, no es un campamento, yo por lo menos se lo pedí al Señor, que no sea un campamento para adornar y repartirnos bendiciones, sino para realmente llegar a un examen personal y una experiencia espiritual con el Señor. Y nada de lo que se pueda decir es con la intención de ofender, ni de lastimar a nadie, sino que es lo que el Señor pone en nuestros corazones y lo vamos a siempre decir con amor, un amor hermanable, ¿sí? Un amor en el Señor, pero es para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, queridos, la realidad es esa, y una de las cuestiones que pensaba en este estudio, que sí que venía pensando, es que hay dos cuestiones personales. Primero, que ustedes tienen la gracia de parte del Señor, todos los que estamos acá, de haber nacido en iglesias fundamentales, bien constituidas, en sana doctrina. Pero hay un problema, que si nosotros los que estamos al frente nos diluimos en las doctrinas, diluimos la palabra de Dios, no solo nos va a afectar a nosotros, sino que ustedes, los que vienen, van a ser peor que nosotros. Ustedes tal vez han escuchado de nosotros, del pastor Haroldo alguna vez, que han dicho nuestros mayores, nos decían tal cosa, nuestros mayores, siempre refiriéndonos a la primera generación. Pero nosotros ya somos la cuarta, creo, o tercera, cuarta generación de aquella primera del año 1950. Y a lo largo de los años la realidad es que la calidad, podemos decir, y yo me incluyo, de siervos, venimos menguando. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Si nosotros ya venimos con baja calidad, lo que les podamos transmitir a ustedes va a ser mucho menor. Por ende, la pregunta que hacía, o me escribí, ¿no? Como mayores y encargados de jóvenes, ¿tenemos discernimiento y la autoridad espiritual para abarcar estos temas? ¿Qué tipo de jóvenes, de creyentes estamos formando? ¿Y qué pensamientos ocupan la mente de nuestros jóvenes? Entonces, para que vean que no es directamente a los jóvenes el trato, arranco de los más grandes a los más chicos. Por eso decía, ¿no? Enseñarán a mi pueblo. Los que tenemos que enseñar, ¿tenemos esa capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal y las prioridades de nuestra vida? Entonces, el Señor nos tiene que llevar a esta experiencia espiritual de primeramente enseñar. Enseñar lo que la palabra de Dios establece. Enseñar lo que la palabra de Dios quiere que el pueblo, que hoy somos nosotros que estamos aquí reunidos, aprendamos. Y este versículo 23 tiene dos cosas que tiene que enseñar. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué tenemos que aprender? Dos cosas, dos verbos. Hacer diferencias y discernir. ¿Y qué es? Primeramente, enseñar. ¿Qué es enseñar? Muy bien. Compartir un conocimiento, compartir una doctrina, instruir, ¿sí? Y dice acá, dar advertencia o ejemplo de algo, ¿sí? Enseñar
es impartir un conocimiento, una experiencia sobre distintos asuntos que hacen a la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ahora les pregunto, entre hacer diferencia y discernir? ¿Qué es hacer una diferencia? Separar, clasificar. ¿Y discernir? Investigar, muy bien, mirar, observar, analizar, muy bien, para después poder decir, bueno, esto tiene diferencia. Entonces, acá el Señor nos dice, diferenciar entre lo santo y lo profano, primero. Entonces ahora podemos preguntarnos, ¿qué es algo santo? A ver quién me lo responde. ¿Qué es hacer algo santo? Acá Melody dijo, los de Tres Arroyos venimos viendo la santificación. A ver, ¿qué es algo santo, Melody? Muy bien, entonces la primera que dijiste es posicional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando un hombre, un alma, y cuando hablamos de hombre hablamos de todo el género, para no hacer hombres y mujeres, todo hombre, ¿no? Que acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, que se arrepiente de sus pecados, es santificado, ¿sí? Porque es apartado, ya es tomado, y Cristo hace esa diferencia. ¿Estamos bien? Ahora, nuestra hermana decía muy bien, la santificación práctica, que es justamente apartarse de toda especie de ¿qué? De maldad. Pero hay una realidad, que la santidad, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve la santidad de la vida de uno? Ya le di la respuesta. En la vida cotidiana. Yo siempre digo, ¿no? Para los que no me conocen. Hoy acá yo los veo todos acá y están todos sentaditos, perfectos, escuchando. Estos chicos son de 10. Buenísimos. Pero ¿cómo es la vida de ustedes el martes, el miércoles, en la vida cotidiana? Por eso la santificación se ve en forma exterior, pero es el producto de lo que está pasando en el interior. O sea, yo puedo venderle al pastor de la iglesia, a los hermanos, a un campamento, que soy re santo. Como se suele decir, no sé si se sigue usando, pero en mi tiempo se usaba la palabra careta. Le pongo una careta de santo. Hoy soy santo, uso pollerita, voy a la iglesia, perfecto. Pero en la semana, ¿cómo soy? ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuáles son mis prioridades? Entonces ahí es donde se ve la real santificación. Lo que es santo, justamente, y podemos decir lo que es profano. Y lo profano, yo me lo anoté acá también para no perderme, es justamente lo que no es sagrado, ni sirve para usos sagrados, sino puramente secular, impuro y no consagrado. Entonces todas aquellas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, que luego iremos viendo a lo largo de este campamento, ¿qué hay? Y ahí es una pregunta, ¿no? De todo lo que yo hago que no es santo. Pero el problema de lo santo, de lo que no es consagrado, es cuando lo quiero llevar a mi vida y lo tomo como parte de mi vida. Quiere decir que por un lado yo me quiero santificar sin dejar de ser un profano. Vivir una vida como del medio. Entro en lo que suelo denominar, y los hermanos de San José lo saben, en una zona de confort. ¿Cuál es esa zona de confort? En la cual yo cumplo con la iglesia, mantengo mi vida, no tengo muchas luchas, no tengo nada que me exijan, entonces estoy en una zona perfecta. Porque tengo la conciencia tranquila, que cumplo con las cosas del Señor, y después sigo mi vida como la tengo que seguir y hago lo que quiero. Entonces, esa zona de confort es un problema, porque nos cuesta, y acá viene la palabra, discernir, porque para yo poder discernir, decir, bueno, ¿estoy en una zona de confort o no estoy en una zona de confort? ¿Cómo está mi vida? ¿Es mi vida conforme a la santificación que el Señor quiere? ¿O mi vida es una vida de profanación? Que voy y trabajo en la
en la casa del Señor sin santificarme, porque acá Ezequiel dice, ¿no? Cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos serán allegados a mí para ministrarme, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre del Señor Jehová. Entonces, el pueblo se tenía que santificar, los sacerdotes. Escuché en varias oraciones que decían, ¿no?, que han estado orando por este campamento, que han estado preparándose. Y está bien, así como tiene que ser, para que el Señor toque nuestros corazones. Pero el problema, queridos, es cuando no nos estamos dando cuenta de este problema, que estoy viviendo una vida que no es conforme a la palabra de Dios ni al último tiempo. Y ahora, ¿esto por qué se puede llegar a dar? A ver, ahora les invito a irnos a otro lado. La verdad que hay muchos textos, pero no vamos a poder ver todos los textos en este tiempo. Pero podríamos mirar, por ejemplo, en el libro de Tito 1.15, como para tener una idea. Dice, esto está en la página 241 del Nuevo Testamento. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Muy bien. Entonces, cuando uno está limpio, todo lo que uno ve y observa lo juzga a través de la limpieza. ¿Y qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que limpia el alma de una persona? La palabra de Dios. Entonces yo, cuando tengo una vida de comunión espiritual, cuando estoy limpio delante del Señor, van a pasar las mismas cosas que ahora les voy a mencionar, pero lo vamos a poder ver de otra manera. Por ejemplo, porque luego dice, ¿no?, más a los incontaminados, como a los infieles y contaminados, nada es limpio, ¿sí? Antes su alma y conciencia están contaminadas. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes nunca escucharon a un hermano o a alguien que se queja de otro hermano? ¿Nunca lo escucharon? ¿Que se queja de mala manera? ¿Sí o no? Sí. Ahora, por ejemplo, voy a agarrar a Emma. Siempre agarro a Emma porque es mi ejemplo preferido. Por ejemplo, Emma se queja de mí, ¿sí? Emma siempre se queja de mí, ¿no? No me gusta esto y lo otro. Ahora, si ella... Vamos a hacerlo al revés, porque si no la voy a poner a ella en una posición que no quiere. Yo me quejo de Emma, ¿sí? Pero Emma le pido algo y no lo hace, Emma hace el otro. Ahora, yo a Emma me estoy quejando de ella. ¿Será distinto mi actuar si lo hago de una forma limpia a que si lo hago de una forma contaminada y sucia? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el error en ella, algo que me molesta. ¿Por qué? Porque yo estoy sucio. Porque yo dejo manifestar mi carnalidad. Yo dejo manifestar lo que soy, que me molesta lo que ella está haciendo, porque yo quiero que lo haga de otra manera. No me gusta que lo haga de esa forma. Ahora, por ejemplo, ¿no?, si yo lo hago desde la parte de santificación, como estábamos hablando, de limpieza, yo si veo que la hermana está haciendo algo mal, ¿qué tendría que hacer? Orar primero al Señor, que me dé las palabras, que tal vez no se lo diga yo, que por ahí otro hermano lo pueda ver, se lo pueda decir de una manera más práctica, con más con amor, o que ella misma se dé cuenta. Entonces, uno de los parámetros que podemos ver de nuestra vida es justamente cómo nos comportamos hacia los demás. Si nuestra forma de vivir es mirando el error del otro, me quejo de esto, me quejo de lo otro, no me gusta, ¿sí? La otra vez, por ejemplo, vino un hermano y dice, está linda, que tal lástima que el pasto está todo largo. Y yo, ¿qué le voy a decir? Está bien, sí, qué sé yo, no, llovió toda la semana, no se pudo cortar el pasto, no me iba a poner a discutir. Pero, ¿qué pasa? Vino y ya tiró así, está todo largo el pasto. Y está largo, sí, la verdad que sí. Pero bueno, hay veces que no se puede hacer, pero hay otras formas de decir las cosas. Entonces, eso marca el problema que hay, que a veces no nos damos cuenta que estamos sucios. La falta de amor
¿Sí? ¿Cuántas veces han escuchado diciendo, en Filadelfia dicen que proclaman el amor fraternal y no hay amor? ¿Nunca lo escucharon, los más grandes? ¿En Filadelfia no hay amor? ¿En las iglesias del testimonio no hay amor? ¿Y no hay amor o este hermano que se queja no tiene amor fraternal? ¿Cómo sería? Marcos, Sí. perdón. Volviendo al ejemplo de Emma, vos decís que orarías y después buscarías las palabras, pero seguramente lo que habría que hacer es darle la palabra de Dios. Claro. Porque las palabras limpias limpian. O sea que no solamente le ayuda a Emma a redarguir, darse cuenta también de su problema, sino que la limpia. Solamente la palabra de Dios tiene ese efecto. O sea, yo puedo acomodar las palabras, ser cariñoso, suave con mis palabras, pero mis palabras no limpian. No limpia, exactamente. Así que, y otra cosa, yo digo, entonces le voy a dar un texto. Pero podemos usar un texto como la espada de Pedro, Claro. que cortó la oreja al otro. Muchas veces podemos dar un texto para darle un palo al otro. ¿Sí? Por eso que tenemos que estar en comunión con el Señor. Ahí está la santificación personal, Claro. para orar y darle la palabra y la limpie, ¿no? Claro. Claro, porque lo que dice el hermano a esto, bueno, todos lo han escuchado, ¿sí? Que es también otra costumbre. Tomar una palabra, acomodarla y le voy a dar un texto para decir lo que a mí me parece, lo que quiero decir. O también hay otra cosa mala, muchas veces se usa el púlpito para decirle algo a un hermano que no me animo a decírselo personalmente, ¿sí? Total, el hermano desde ahí no se puede defender, ¿sí? No sé, ¿se entiende? Entonces, la realidad es que todos necesitamos esta santificación y orar al Señor para que el Señor nos limpie. Entonces, el sucio cuestiona todo. El sucio todo lo ve mal y todo lo ofende. ¿Sí? El que está contaminado se ofende por todo. Entonces, para seguir avanzando en el tema, ¿no? Porque es largo, pero es en un examen personal, primeramente. Me dicen algo, ¿cómo lo tomo? ¿Quién me lo dice? Entonces, para que la comunión espiritual funcione entre nosotros, ambas partes tienen que estar en santificación. Porque yo le puedo decir algo a un hermano y se lo puedo decir con todo el amor. Y como dice nuestro hermano Haroldo, ¿no? Con un texto. Pero si el hermano está sucio, ¿cómo me va a responder? Mal. No lo va a tomar a bien. Entonces, esta pequeña introducción, porque fue la primera pequeña introducción, venía pensando, digo, ¿por qué todo esto? ¿Por qué pasa esto a nuestro alrededor y no nos damos cuenta? ¿Por qué hacemos prevalecer lo que somos? Y el Señor me trajo un texto que está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Texto muy conocido. Efesios 5, 14. Nos dice así. A ver. 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y este texto me llamó la atención porque ¿qué es necesario para poder dormir? Tener sueño, muy bien. ¿Y qué más? Si yo hoy les preguntaba a algunos, ¿no? ¿Cómo dormí esta noche? Y en una cama nueva, por ahí me despierto mucho. Me desperté algunas veces. Otros me dijeron, dormí como un bebé. ¿Sí? Entonces, ¿qué es necesario, aparte del cansancio? ¿Qué es necesario para poder dormir bien? Estar cómodo. ¿Es lo mismo estar parado que acostado? No. Muy bien. ¿Es lo mismo dormir al rayo del sol que en un lugar fresquito y oscuro? No. Entonces, para poder dormir, ¿qué se necesita? Un ambiente, ¿cómo? Confortable. ¿Sí? No es lo mismo un colchón nuevo que el colchoncito que ya tiene nuestra forma, que calzamos justito. ¿Sí? Nos quedamos ahí y nos aprieta y dormimos bien. Entonces, para poder dormir, necesitamos ¿qué?
un lugar apropiado, un entorno apropiado, un entorno en el cual podamos descansar. Y la verdad es que todo lo que lo antes mencionado está relacionado con esto. Estamos viviendo en un tiempo donde los creyentes estamos dormidos. Esta zona de confort que yo les mencionaba es el ambiente justo para que podamos dormir espiritualmente. A tal punto que si yo les pregunto, ¿no? La persona que duerme, ¿qué es lo que pierde? ¿Conciencia de qué? Del tiempo. ¿Qué más? De lo que pasa a su alrededor. Muy bien. ¿Qué no puede hacer? No tiene reacción, no sabe lo que pasa a su alrededor, ¿sí? No sabe si hay algún peligro o no, ¿sí? Mi hija de 4 años, la otra vez de 5, me preguntaba, ¿no, papi, por qué la noche es tan cortita? Claro, porque duerme, se despierta y el otro día ya es de día otra vez. Y en otro momento me preguntó, ¿la noche es larga como el día? Y buena pregunta, porque es una niña de 5 años que piense por qué es tan cortita la noche, y se pierde. Entonces, si uno mira su experiencia espiritual, queridos, les podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan a nuestro alrededor y no nos estamos dando cuenta? En el primer punto podríamos decir, ¿cuántos años de nuestra vida de servicio al Señor hemos perdido? ¿Sí? Porque tal vez hemos perdido muchos años por estar en esta situación. El tiempo se pasa y, como hablaba con un hermano el otro día, los años que perdemos de servir al Señor no se recuperan. Los años que estamos alejados de la casa del Señor no se han de recuperar. Y esto obviamente aplica a los hermanos que se han convertido a más jóvenes, ¿no? Cada uno tiene su tiempo para que el Señor los llama. El propósito es que desde que el Señor nos llama, vivamos una vida conforme a lo que el Señor pide de nosotros. A los que nos hemos convertido de más chicos nos será requerido otro tipo tendremos otro juicio, podemos decirlo así. Se nos requerirá otra cosa que el hermano que se convierte de grande. Eso no, tenemos que hacer esa diferencia. Pero a los que somos hijos de Dios, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? Que no me estoy dando cuenta, que no tengo noción del peligro. Y para poder tener noción del peligro, uno tiene que estar despierto, tiene que estar consciente. Y en la situación en la cual nos encontramos, en este despiértate, porque quiere decir que se dice despiértate porque estamos dormidos, y la misma palabra acá lo aclara, es porque estamos en esta zona de confort donde no podemos tomar decisiones, el tiempo pasa a nuestro alrededor, no somos conscientes de lo que nos está rodeando y vivimos. Vivimos porque respiramos y porque es gratis y automático. Pero el tiempo se pasa. Ahora, este despiértate es un clamor que el Señor nos tiene que hacer a cada uno de nosotros y despertarnos. Hay algunos que se duermen, que son troncos, no los despertás, pero le podés poner una chicharra en la oreja y no se despierta. Otros son más susceptibles a los ruidos, a los movimientos y se despiertan. Pero el Señor llama que nos despertemos de este sueño en el cual estamos metidos y en el cual no nos damos cuenta de las cosas que están pasando y a nuestro alrededor. Y es un llamado también para aquellos que todavía no tienen la seguridad de su salvación, de que el tiempo pasa, de que se está terminando su vida y no tiene esa seguridad de su salvación, y que sin esa seguridad se va al infierno. La única manera de poder acercarnos al Señor y empezar a santificarnos es despertando de este sueño que Satanás tuvo la gran astucia de hacernos entrar.
y sin darnos cuenta. Porque acá el hermano dijo lo primero, para dormir hay que estar, ¿qué cosa? Cansado. Y no hay un versículo que el Señor nos invita a decirnos, ¿cómo que dice? A ver, venid a mí los que estáis, ¿qué? Muy bien, quiere decir que si yo me dormí por estar cansado de esta vida, me dormí en ese sopor espiritual de no tener un avivamiento, es porque nunca obedecí a esa invitación de Cristo. Y no la estoy obedeciendo. El otro día hablaba con Federico, ¿sí? Unas conversaciones que tuve con él, y me hizo dos preguntas que me vinieron al hilo para esta reunión. Me preguntó, ¿disfrutás del servicio al Señor? ¿Disfrutás del Señor? Y ahora yo esa pregunta se los hago a ustedes. ¿Disfrutamos de Cristo como sus hijos? Nuestro hermano, como hijos de Dios. ¿Disfrutamos de Cristo? ¿De esa comunión? ¿Disfrutamos lo que hacemos para el Señor? ¿Disfrutamos ese río de agua viva que debería correr en nuestra vida cuando decimos, bueno, es el domingo, vamos a la casa del Señor, vamos a escuchar algo nuevo, algo que nos saca de toda la semana turbulenta, de tanta turbulencia que venimos trayendo, de problemas, de cuestiones, de preocupaciones, de responsabilidades, de angustias? A veces vamos a la casa del Señor con pesadez y no disfruto. Y no se disfruta cuando debería ser el momento de la semana donde realmente pueda descansar. Porque ¿qué es lo que tiene que descansar? El alma, el espíritu. El cuerpo físico. Ayer hablaba un hermano, ¿no? Me tomó una speed, me dijo, porque estaba muerto. Y el cuerpo físico, dale que va, aguanta. Va. Pero el problema es acá adentro. Cuando no voy a Cristo, y aunque mi cuerpo anda y me sigue ocupando, el alma se cansa, se agota y me voy durmiendo. ¿Por qué? Porque no encuentro en Cristo lo que necesito. Porque no encuentro en el Señor esa paz, ese regocijo, satisfacción. Y eso que decía el Señor, ¿no? Ríos de agua viva correrán por mí. ¿Realmente es un río de agua viva o es un arroyito que corre? O por la sequía, podemos decir, acá hubo un río, acá hubo un arroyo. Entonces nos damos cuenta primero que lo primero que nos tenemos que plantear es decir, ¿estoy dormido espiritualmente? ¿Estoy dormido? Y si estoy dormido, el Señor ¿qué dice? Despiértate tú que duermes. Despertate. Salí de esa zona de confort en la cual estás. Movete. ¿No ves que el tiempo es peligroso? Y ahora la pregunta que puedo hacer, ¿qué es algo peligroso? ¿Qué es algo peligroso? Algo que daña. ¿Y cuándo aprendimos que es algo peligroso? Realmente cuando lo probás, cuando te pasa, cuando tenés situaciones de riesgo. Muy bien, ¿y eso cuándo se aprende? Porque yo el otro día daba un ejemplo en la reunión de la predicación, ¿no? Yo tengo 3 nenes chiquitos que continuamente buscan autodestruirse. No miden consecuencias. Se suben a la escalera, se trepan, se caen de la escalera. El más chiquito que tiene 6 meses gira en la cama y un día va a girar hasta que se termine. No tienen conciencia de qué. De peligro. Entonces yo eso lo miraba y lo tomaba para mí y compartírselo. Chicos, hermanos, ¿nos damos cuenta que lo que estamos viviendo son tiempos peligrosos? ¿O no nos damos cuenta? Y cuando decimos tiempos peligrosos, son tiempos que lastiman, que hacen daño, y tal daño que muchas veces no hay vuelta atrás.
El Señor es, siempre decimos, ¿no? Es bueno y perdona. Y es misericordioso. Pero eso no quita que tengamos que pagar la consecuencia de los pecados que cometemos, de las rebeldías y de los peligros, a los cuales se nos avisa y yo no hago ¿qué? Caso. Entonces, desde este lugar, lo que uno tiene que enseñarles es que hay tiempos que son peligrosos, estamos metidos, y que si son peligrosos, nos van a dañar. Y hay una frase que siempre decimos cuando somos jóvenes, no pasa nada. Sí que pasa. Porque cuando me quiera dar cuenta, ese peligroso me va a ¿qué? Me va a llegar. Me va a tocar. Y si es peligroso, me va a lastimar. Pero si yo estoy dormido, no estoy dándome cuenta que el tiempo que estamos viviendo, año 2024, donde las cosas están avanzando a una velocidad terrible, estamos inmersos. Y es lo que les decía al principio. Las cosas peligrosas ya se metieron ¿dónde? ¿A dónde? En la iglesia. Y si se metieron en la iglesia, ¿dónde se metieron? En nosotros. En nuestra familia. Porque recuerden, nosotros somos seres independientes. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de lo que hace. Y lo que yo hago lo llevo a la iglesia. Y la iglesia se conforma por miembros. Entonces, una iglesia permanece fiel, ¿por qué? A ver, los jóvenes de San José, que ya se los dije el otro día. ¿Por qué una iglesia permanece fiel? ¿Por qué? A ver. Porque los miembros, ¿cómo? Permanecen fieles. Si los miembros nos desviamos, la iglesia se desvía. Si el pastor se desvía, la iglesia se desvía. Entonces, nosotros estamos en iglesias fieles porque cada uno de ustedes, de nosotros, intentamos, a la luz de la palabra de Dios, es mantenernos. Entonces, queridos, vivimos en un tiempo peligroso. Y esto es también para aquellos nuevamente que aún no tienen esta experiencia de salvación. El tiempo es peligroso. El tiempo se termina. Y si uno no tiene la experiencia de salvación, se va al infierno. Y es peligroso. Es peligroso que no despierte. Es peligroso que no, como decíamos, no tome conciencia. Pero aparte este versículo dice algo interesante. Dice, levántate ¿de dónde? ¿De dónde? Léalo, a ver, ¿de dónde? Qué lindo lugar para ir a dormir, ¿no? Qué lindo lugar para ir a dormir una siestita. A un cementerio. Dormir entre muertos. ¿A quién le gustaría tener esa grata experiencia? De tener su camita en el medio del cementerio, entre los muertos, tranquilito. Ruido no va a haber. Pero es un lugar tétrico. Entonces, nos damos cuenta que nosotros, como hijos de Dios, nos movemos entre muertos todos los días. Cada día que hablamos, cada compañero de facultad que conocemos, cada cliente que atendemos, es un muerto que habla conmigo. ¿Y por qué es un muerto? Porque no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y en eso nos movemos, negociamos con muertos, tenemos una relación de amistad con un muerto, preferimos estar con los muertos que antes que con el Señor, que es un Dios de vida. ¿Y lo peor que es? Que nos parece como normal. Y no me estoy dando cuenta de ese detalle. Pequeño detalle. Que convivo, que me manejo, que voy, vengo, discuto, me junto en yugo con un muerto. Me caso con un muerto. ¿Y? Entonces, ¿cómo puede decir el Señor después que nos llama a santificación, a discernir? Esa es la discernir eso. Lo limpio de lo no que limpio. ¿Cómo puede ser
que un hijo de Dios, que aceptó a Cristo como su Salvador personal, que entendió que Cristo dio su vida para darnos vida, siga negociando y siga moviéndose entre muertos. Por eso el Señor me llama y me dice, despertate. ¿No ves que estás durmiendo ahí? ¿No ves que estás ahí en el medio? Levántate, así Cristo, ¿qué cosa? Te puede alumbrar, te alumbra el camino, te muestra hacia dónde tenés que ir, te muestra el tiempo peligroso que estamos viviendo, que vive la iglesia, con ataques de Satanás. Yo siempre pienso, ¿no? Si uno pregunta, ¿qué es, por ejemplo, San José? ¿Qué es San José, la iglesia en San José en el globo terráqueo? Primero principal, que nadie conoce dónde queda San José. Primero en principal. Segundo, queda en un pueblo que se llama Temple, que menos lo conoce. Bueno, una localidad, bueno, localidad. En una provincia de Buenos Aires que por ahí es más conocida. Pero ya te dice, está en el conurbano, ya es zona peligrosa. Ya no vamos para allá, ¿no? Y eso en un país que está en la otra punta del mundo. Entonces, vamos a ser sinceros, nosotros para el mundo no existimos. No existimos. Pero el Señor se ocupa, y lo que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Que el Señor nuestro Padre Celestial, se dignó, ¿a qué cosa? A un grupo de hijitos suyos en la otra punta del mundo, donde nadie lo conoce, a darnos un testimonio que estaba en la palabra de Dios, pero nunca había sido revelado. Y se lo reveló a un grupo de hijos temerosos de Dios en la otra punta del mundo, de los cuales ahora nosotros somos invitados a participar. Entonces, a mí eso me conmueve el corazón, porque digo, ¿qué somos nosotros en el mundo? Nada. Y el Señor aún así, hoy está en medio nuestro, ocupándose de 80 personas, de 80 almas, cada una con su necesidad, cada una con sus luchas, cada uno con sus tristezas, con sus rebeldías, con sus durezas. Cada uno sabe cómo vino. Y capaz que ni siquiera sabe, porque si está dormido, no se va a dar cuenta. Pero el Señor nos conoce y se dignó a darnos una palabra fiel, que podamos estar en un grupito de iglesias fieles. ¿Cuántos son en Tres Arroyos? Total, más o menos. ¿20? Un poco más. ¿Qué es el anexo de Tres Arroyos contra la Iglesia Universal? ¿Que tiene cuántos miembros? Miles. Nada. Humanamente y en números, no existe. ¿Qué es San José con sus 30 miembros? Nada. Pero el Señor se ocupa. Y hoy nos trae una palabra que nos llama a qué cosa? A despertarnos, a levantarnos y decir delante del Señor, Señor, yo quiero ver, alumbrame, porque quiero ver qué estoy haciendo mal en mi vida, qué no estoy haciendo como corresponde. Y eso va desde las pequeñas cosas hasta las cosas más grandes. El otro día le comentaba a los jóvenes en la iglesia. Bueno, la semana pasada ustedes supieron que teníamos bautismo y tuvimos otra reunión especial. Y yo había pensado una tarea, dársela a una persona, ¿sí?, que no le avisé en la semana. La verdad me olvidé. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el momento, iba a ir a hablar con esa persona y vi que no vino vestida como correspondía para una reunión de esas características. Entonces, pude hablar con... ¿Ustedes qué se imaginan que hice? No le dije nada. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a esa persona a la cual yo le iba a pedir algo especial todavía no había madurado para discernir, ¿qué cosa? Algo sencillo, que era una reunión especial, que no se da todo el tiempo, que era una reunión de bautismo,
y que íbamos a estar en la casa del Señor y no había venido como corresponde para la ocasión. Entonces, chicos, en esas pequeñas cosas, no estamos diciendo de llevar un ministerio adelante. Fíjense, cuando todavía no tenemos la capacidad de discernir que cuando vamos a la casa de Dios es el Señor, es nuestro Padre, es Cristo que nos espera para que le adoremos, vamos mal vestidos. No vamos como corresponde. Entonces, si todavía, fíjense, a lo que voy es tomen conciencia de cuál es el nivel de entendimiento que estamos teniendo en nuestra vida espiritual. Si no voy como corresponde a la casa del Señor, ¿qué más me puede pedir el Señor? Si lo básico, lo más sencillo, ni hablar de las llegadas tardes a las reuniones, de faltar las reuniones por cualquier motivo. Estamos hablando simplemente de la vestimenta. Entonces, queridos jóvenes, el Señor nos llama, despertemos, que se despierte aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que le acepte como Salvador personal, que le entregue su corazón a Cristo para poder empezar una nueva vida, que no luche más contra el decir no quiero, entréguele su corazón a Cristo. Y los que somos salvos, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Alumbrame, porque me parece que estuve dormido mucho tiempo, o que estoy dormido. Entonces, acá, obviamente, les decía al principio, ¿no? Hay un pastor de muchos años. ¿De cuántos años pastor ya? Del 98, saquemos la cuenta rápido. 26 años de pastor. Bueno. Y él sabrá, pues yo le pasé el estudio, ¿no? En cuántas cosas el Señor también los tiene que corregir. Pero entonces, a lo que voy es que ninguno está exento. Ninguno está exento. Porque si estamos haciendo las cosas bien, siervo inútil soy. Porque lo que tenía que hacer, eso he hecho. Ahí está. Siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer lo hice, parafraseando el texto. Entonces, si estamos bien, bueno, gracias a Dios, no por nosotros. Si estamos mal, sí es por nosotros. Entonces el Señor me llama, despiértate. Y sería bueno que empecemos desde esta mañana a despertar, porque los temas que continúan a la tarde y mañana están relacionados con esto. Porque si yo no me despierto, no me voy a dar cuenta de lo que me están diciendo. No voy a reaccionar. Y lo importante es que reaccionemos. ¿Sí? Entonces, ese llamado del Señor. No quiero dejar nada. Entonces vamos a leer dos textos. O tres, para terminar ya. Romanos, versículo 13. Versículo 11 a 14. Dice, página 182 del Nuevo Testamento. Dice así: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de qué, de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. ¿Qué quiere decir? Que es tiempo de levantarse. Romanos 13, 11. ¿Qué dije? 13. Romanos 13, versículo 11. Empezamos de vuelta. Página 182. Dice así: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. ¿Cuál es la salud que estamos esperando? La venida del Señor. Y ahora está más cerca que cuando. Que ayer, cuando llegamos, que hoy a la mañana. O que cuando nos convertimos. Siempre está más cerca. La noche, ¿qué cosa? Ha pasado. Y ha llegado el día. Y este día podemos relacionarlo con el texto que leímos de Tito. De Efesios 5, gracias. ¿Te alumbrará qué? Cristo. Es este día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de qué cosa? De luz. Andemos como de día, honestamente. Y bueno, y acá
da algunos puntos, ¿no? Y el 14, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus, ¿qué cosa? Deseos. Es hora de despertarnos, porque Cristo viene. Nos alumbre Cristo, nos vistamos, como dice acá, las armas de luz. ¿Sí? Que podemos decir las armas de la armadura de la fe. Todos esos puntos. Andemos como de día y honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias. Este tema creo que algo así va a tomar a la tarde el hermano, creo, ¿no? Si nomás no te entendí, algunos puntos. No estos, pero algunos más. ¿Sí? Entonces, el llamado es a despertarse. Miren, no hace falta que lo busquen, pero si lo quieren buscar, Jueces 5, versículo 12. Página 262. Y sin perder Jueces, vamos a buscar Salmo 51. Pero vamos a leer en Jueces primero. Yo quiero, para que no perdamos tiempo después en la búsqueda, buscamos dos. Jueces 5 y el Salmo 51. Jueces 5. ¿Lo tiene ya? Dice, versículo 12. Despierta, despierta, ¿qué cosa? Débora. Despierta, despierta, profiere un cántico. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer con el versículo 12? Ahí está. Despiértate, despierta, despierta, ¿qué cosa? Marco. Despierta, despierta, y cada uno pone su nombre y profiere, ¿qué quiere decir? Realizar un cántico. ¿Y qué cántico? Cada uno de nosotros tiene que realizar. Salmo 51. ¿Qué nos dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. No quiero irme más de la hora. Pero, versículo 7 del 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Ese es el cántico. Despierta, despierta y canta. ¿Qué cosa? Ten piedad de mí, oh Dios. Que el Señor nos pueda ayudar. Después léanlo si quieren durante el día, el Salmo 51. Es muy precioso. Es un salmo en el cual David se arrepiente de un pecado gravísimo que cometió por estar dormido, por no discernir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Cometió violaciones, cometió asesinatos, conspiraciones, un montón de cuestiones. Porque se durmió, no estaba velando, no estaba lúcido espiritualmente. Hizo un desastre. Entonces el Señor nos llama en esta mañana a despertarnos y prepararnos para lo que el Señor nos quiera decir. Y si a alguno le queda alguna duda o quiere tener una conversación luego personal, estamos abiertos para conversar. Pero no se vayan de este lugar en la misma condición en la cual llegaron. Despertemos de este sueño. Y Cristo nos ha de alumbrar y nos ha de bendecir. Que el Señor nos bendiga.